entonces a predicar porque ya está corrido el tiempo, vea. Póngase de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer un texto en el Antiguo Testamento y un texto en el Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento va a ser Primera de Samuel 2:25. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 25. Y en el Nuevo Testamento vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 5, verso 17 y 18. ¿Están listos? Leamos pues el de Samuel. ¿Cómo dice el de Samuel? ¿Todos leyendo? Amén. Vamos a leer el de Primera de Juan, capítulo 5, verso 17 y 18. ¿Todos leyendo? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amén. Vamos a orar. Comiencen a orar, hermanos, pidiendo a Dios que Dios nos hable. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta bendición, Señor, de estar reunidos aquí en su presencia. Que tú, Señor, nos dirija. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para la gloria de su nombre, para la edificación de su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, tuvimos unas enseñanzas en esta semana con el consistorio, más exactamente con el hermano Álvaro Torres, presidente de la iglesia, quien enseñó a los pastores algunas cosas muy importantes, entre ellos el tema que se enseñó, el tema del pecado. El tema del pecado porque es una necesidad que hay en la iglesia. Ellos vieron esta necesidad y en consecuencia dieron la enseñanza, la están dando en todo el país, para orientación a la iglesia sobre el pecado. Porque si sabemos, nosotros como personas que estamos, lo primero, perseverando para ser salvos. Lo otro, también ministrando la gracia de Dios a los pecadores, para la conversión de ellos, ministrando la gracia de Dios a la iglesia para su perfección y crecimiento, también ministrando la gracia de Dios para la restauración de los débiles en la fe. En virtud de esto, es necesario conocer bien qué es el pecado, porque a veces se le llama pecado a cosas que no son, y a veces a cosas que son no se les llama. Entonces, estos versículos, quise escoger uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, para que miremos cuál era la experiencia que se vivía
en el pueblo de Israel. La experiencia que se vivía debido a que Dios había dado la ley y el pueblo vivía tratando de obedecer la ley. Entonces, les quiero hacer una introducción a manera de empezar a saber qué es realmente el pecado y las generalidades. ¿Qué es lo que es pecado delante de Dios? ¿Qué es lo que... Porque se peca contra el prójimo también. Y se peca contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Porque si se peca contra el prójimo, se peca contra Dios porque se desobedece. Pero el pecado contra Dios puede llegar a ser pecado de muerte. Puede empezar por una leve situación y puede llegar a ser de muerte, a aislar a una persona del arrepentimiento. Entonces, hay dos aspectos generales que tenemos que ver. El pecado es transgresión a la ley de Dios. ¿Quiénes conocen la ley de Dios? ¿Ustedes conocen la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, apunten, vea, porque si no se les va a olvidar. Uno cuando viene a la dominical, si está interesado, uno debe tener que anotar algo. Estas son cosas que no se deben pasar por alto. La ley de Dios fue dada en ordenanzas. En ordenanzas. ¿Dónde se dieron? En el monte Sinaí. ¿Por qué se dio la ley de Dios allá? ¿Por qué? Capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3. Vamos a ponerlo aquí. Gálatas 3, ya les digo el versículo. 19. 3:19. La ley fue añadida a causa de la transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? ¿Qué era la transgresión? El pecado que cometió Adán. ¿Cómo se llama el pecado que cometió Adán? Transgresión. A causa de que el hombre no obedeció a Dios, a causa de esa transgresión, Dios tuvo que añadir la ley. ¿Añadirla para qué? Para que el hombre tuviera conocimiento. Porque dice la Biblia, Romanos, vamos al capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5. Verso 13. Vea lo que dice el verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley,
no se inculpa de pecado. ¿Cuál era el pecado que reinó de Adán a Moisés? La transgresión de Adán. La transgresión de Adán. Reinó desde allá hasta Moisés. Entonces, la transgresión. Pero como no había ley, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán? ¿Cuál fue el mandamiento que él transgredió? Bueno, no coman de ese árbol. Y comieron, y esa es la transgresión. Y el hombre quedó como un transgresor del mandamiento de Dios. Pero después, cuénteme otro pecado que pasó después. Otro pecado que pasó después. A ver. Que Caín mató a Abel. Y se siguieron matando. Y siguieron haciendo cosas. Y después ya hasta robaban y todo eso. Y hasta emborrachaban y todo. Pero donde no hay ley, ¿entonces qué pasó? La ley tiene que venir a causa de ¿qué? De la transgresión. Esa transgresión fue la que le hizo perder al hombre. El hombre perdió el estado en el que Dios lo había puesto, lo echaron del huerto, ¿sí? Afuera. Entonces siguieron cometiendo faltas, pero esas faltas no estaban tipificadas. Aquí en la ley sí. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? A ver. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos del Génesis? Del Éxodo 20. ¿Cómo dice Génesis 21? A ver, recordémoselo. Ahí comienza, vea. Entonces, vean, no olviden esto. Eso es lo primero que Dios dice. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué. No tendrás dioses, o sea, yo soy el único Dios. Primero está relacionado todo con la unicidad de Dios. Entonces, no tendrás dioses a Dios. ¿Qué es lo que Dios prohibió ahí? La idolatría, porque también existía ya. Ya estaba la idolatría. Pero aquí lo que quiero que sepan es que estos mandamientos, 6 son relacionados con el prójimo y 4 relacionados con Dios. 4 y 6. Pero vuelvo y les pregunto, ¿por qué se dio la ley? ¿Era necesaria la ley? Claro, era necesaria para que el pecado tuviera una cobertura total y así también cuando viniera la salvación tuviera una cobertura total. Bien, entonces, la ley dada en ordenanzas. ¿Recuerdan otra ley? Otra ley de la cual también podemos ser transgresores. ¿Cuál otra ley? A ver. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. ¿Bajo cuál ley están ustedes hoy? La ley del Espíritu. Entonces nosotros estamos hoy bajo la ley
del Espíritu. ¿Podemos ser transgresores de la ley del Espíritu también? Esa es ley del Espíritu, ley del amor, ley de la libertad. En esa que vive el creyente del Nuevo Testamento. Porque ya es la ley del amor. Si uno no recibe esa ley, la Biblia dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envía un poder engañoso. ¿Han leído ese versículo o no? Bueno. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. O sea, ya la transgresión no es a los mandamientos de allá, porque eso los cumplió Cristo. Y Cristo dijo, crean en mí, vengan a mí, yo les doy libertad. Y aquí esta mañana estamos creyendo en Cristo. Pero podemos ser transgresores. ¿Y cuál es el pago de la transgresión? Juan 3:19, mírenlo y verá. Uno tiene que ubicarse. A usted no le van a preguntar los 10 mandamientos del Sinaí. Vamos a ser juzgados por la ley del Espíritu. Y esta es la condenación. Aquí rechazar a Cristo es... Rechazar a Cristo es rechazar la ley del amor, la ley de la libertad, es rechazar la ley. Entonces, el pecado generalmente es transgresión a la ley de Dios. Primero Dios nos dio la ley en ordenanzas. Luego nos dio la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu ya es la ley que nos hace libres. Es como, ustedes conocen la ley de la gravedad, ¿cierto? La ley de la gravedad. ¿Por qué si botamos esto aquí se cae allá? ¿Por qué no se queda en el aire? ¿Por la ley de qué? De la gravedad. Entonces, la ley del Espíritu a usted lo sostiene hacia arriba. La ley, es una ley. Si usted vive en la ley del Espíritu, la ley es una ley que lo sostiene y lo guarda. Entonces, si nosotros no la rechazamos, nos hacemos infractores. Entonces, hay que saber que nosotros los creyentes estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Ustedes creen que era más fácil en el Antiguo Testamento o más difícil? ¿Sí? ¿Creen que es más fácil ahora? Sí. ¿Por qué? Era imposible. Sí, porque no tenía la gracia, no tenía la enseñanza. Ahora la gracia de Dios nos enseña, nos tiene paciencia. No nos tendrá paciencia toda la vida, pero nos tiene paciencia y nos espera. Amén. Bueno, entonces, fíjese usted que ahí es donde hay que tener presente lo que era la experiencia del pueblo de Israel y lo que es la experiencia cristiana, que son diferentes las dos experiencias. Entonces, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar
frases conforme a la experiencia que ellos estaban viviendo. Cuando usted lee los salmos, por ejemplo, hay salmos que usted encuentra estas expresiones: Jehová destruye al impío. Y no solamente eso, hay oraciones que dice, tú los destruirás. ¿Sí? ¿Esa pertenece a cuál ley? A la ley de las ordenanzas. O sea, la ley es para los malos. La ley de las ordenanzas es para los malos. Para los malos. Lo que hacen, los malos. Entonces, dentro de esa experiencia es que se da lo que se dice en Samuel. ¿Qué se dice allá? Que leímos. Si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si pecare contra Jehová, entonces hay una pregunta: ¿quién rogará por él? Entonces aquí es donde nosotros debemos tener presente que se dan unas experiencias. Esa era la experiencia de ellos. Cometió una falta contra un hombre, que los jueces lo juzguen. Si pecó contra Dios, ahí sí ellos no sabían qué hacer. ¿Quién rogará por él? Entonces es bueno que nosotros como cristianos sí debamos tener presente esto, que cuando una persona no anda en la ley del Espíritu, nosotros podemos caer en errores, y hoy vivimos en un país diferente a Israel. Hoy no vivimos en Israel. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la experiencia que Israel tenía y los pecados que cometían allá y todo? Había un profeta. Israel tenía profeta. ¿Ustedes recuerdan que a David lo amonestó un profeta? ¿Cómo se llamaba el profeta? Natán fue el que fue y lo amonestó por el pecado que él cometió. ¿Cómo consideraba David ese pecado? ¿Lo consideró grave? Sí. Salmo 32 dice, iniquidad. ¿Sabe lo que significa iniquidad? Gravedad del pecado por la intencionalidad. Por la intencionalidad, por la dimensión, por el daño. ¿Quiénes conocen cuál fue el pecado de David? Fue un pecado de adulterio y de homicidio. Tremendo. Cuando usted lee todo el relato y todo, dice, era un pecado, pero Dios es soberano. Y recuerden que estábamos en el Antiguo Testamento. Entonces hay que tener presente que a veces la persona piensa que porque estamos en la gracia es más fácil. Resulta que la responsabilidad es más grande. Es más grande. ¿Cómo dice el texto de Juan? Primera de Juan, el que leímos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hoy también yo les decía que, por ejemplo, Israel, el rey era creyente.
y todos eran creyentes. El rey y todo, porque era el pueblo de Dios. Hoy nosotros somos una comunidad, una iglesia que estamos aquí viviendo en medio de una sociedad. Note usted los problemas que se han metido los cristianos en Bogotá, algunos llamados cristianos, por exigirle a los candidatos que hagan lo que ellos quieren hacer. Hay unos llamados cristianos en Bogotá que le dijeron a fulano: nosotros votamos por usted si usted quita esto. Si usted, por ejemplo, está en contra del homosexualismo, de todo esto, nosotros votamos por usted. Y este candidato seguro les dijo, como dicen ellos, sí, señor. Y después fue al otro grupo y le dijo, no, señor. ¿Por qué? Porque es que los cristianos no tienen que estar por allá haciendo eso. Los cristianos no se meten en eso. Los cristianos somos cristianos y aquí estamos bajo la ley del Espíritu. Y estamos nosotros como comunidad en medio de la sociedad. Ya es independiente que cada uno vota para elegir su representante y todo, pero no esperanzados en que ellos vayan a traer lo espiritual al mundo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que tener presente. Nosotros, y digo que conozco esto porque tengo más de 50 años en la iglesia, y conozco cómo actuaba la iglesia hace 30, 40, 50 años atrás. Todos los problemas que había en las congregaciones se resolvían con oración. Entonces una persona tenía un problema, no importaría el problema porque entre otras cosas no teníamos convenio con el Estado, ni el Estado nos regulaba. Nosotros no predicábamos a la gente y encarcelaban los hermanos a veces por predicar, a muchos los mataron por predicar. Poníamos en riesgo nuestra integridad por ir a predicar el evangelio porque era que no, lo único que había era un artículo de los derechos humanos de 1948 y tal, y era por eso que se decía, es que tenemos derecho a tener religión, y predicábamos. Después que nosotros fuimos constituidos iglesia a partir del año 91 con el presidente Samper, entonces 19 iglesias entraron en un convenio con el Estado. Y de ahí para acá nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande. Entonces ahora hay problemas que nosotros los llamamos pecado, pero el Estado los llama delitos. ¿Quién ha leído el capítulo 5 de 1 Corintios, los primeros versículos? Bueno, si usted no lo ha leído, léalo para que se dé cuenta cómo juzgaron un caso de incesto. De incesto, allá. Ustedes saben qué es incesto, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo juzgaron? Simplemente sacaron la persona de la congregación. La sacaron y le dijeron, afuera, le vamos a quitar la comunión por lo que cometió. No es que lo echaron al infierno ni nada de eso, no, sino que le quitaron la comunión por si quizás se arrepienta de eso. ¿Cómo juzgaron ellos eso? Hoy, ¿cómo lo juzgaríamos nosotros? ¿Tendríamos nosotros la facultad para juzgarlo? No. Y por eso al iniciar les mencionaba las enseñanzas del hermano Álvaro. Nos enseñó dos cosas.
cosas que se pueden cometer, pecados contra el prójimo. Entonces, él nos decía que la iglesia no se vea envuelta en un escándalo, porque hay una persona que cometió una situación así o así. Entonces, los pastores no estamos autorizados para arreglar algunas clases de problemas, porque son competencia de un juez. Todo lo que sea relacionado con violaciones, todo lo que sea relacionado con abuso o acoso sexual a los niños menores de 14 años, el pastor no puede hacer nada por eso. Eso lo tiene que arreglar un juez, no nosotros. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y dónde está el perdón de Dios? No, es que yo el perdón de Dios no lo discuto, porque el perdón, Dios puede perdonar a una persona. Y yo ni se lo puedo prohibir, ni se lo puedo decir que lo haga, porque es la persona la que tiene que pedir. Debemos saber nosotros como creyentes que nosotros no podemos estar perdonándole pecados a la gente. Nosotros no perdonamos pecados. Nosotros no perdonamos pecado a nadie. El pecado lo perdona el Señor. Cuando es una falta contra mí, yo la puedo perdonar. Yo la puedo perdonar cuando es contra mí. Por ejemplo, usted dice una cosa de mí y entonces yo lo puedo perdonar. O yo digo una cosa de usted, usted me puede perdonar a mí. Pero hay cosas por las que uno no puede abogar. Si usted sabe, y además nos decía el hermano enseñando lo siguiente: el que sepa de un delito contra un menor, por ejemplo, hay padres que han violado a sus hijos, a sus hijas. El que sepa eso lo tiene que denunciar. Porque si no lo denuncia, a él también lo pueden tomar preso. Entonces son cosas que no se resuelven simplemente con una oración. Yo les quiero decir eso. Hay pecados que los juzga. Nosotros los llamamos pecado, pero usted oye, por ejemplo, que allá en el Congreso de la República dicen, vamos a legislar sobre tal pecado. No. Sobre tal delito. Y usted sabe que se está cursando en el Congreso la cadena perpetua para violadores de niños, porque es una situación grave. Y aquí en el distrito le pasó a un pastor una situación con un niño por allá, y el pastor quería como ayudar a la persona, ayudar, que mire que esto. Y el fiscal le dijo al pastor, pastor, usted no se meta en esto, o si no, tenemos que investigarlo también. Entonces sepan esto, que a veces la gente dice, no, yo voy a la iglesia, hace una oración por mí y la cosa se arregla. Hay responsabilidades legales y penales que son con la justicia ordinaria. Entonces nosotros no debemos tener miedo de eso, porque nosotros estamos bajo ¿cuál ley? La ley del Espíritu. ¿Cómo dice Romanos 8:1? Póngalo ahí para que todos lo leamos.
Por eso el apóstol Pablo decía, fornicación ni aún se nombre entre vosotros. Entonces, ¿sabe a qué conclusión han llegado ellos? Que la mayoría de los acosadores sexuales y los violadores y todo eso están en un círculo muy cercano a la familia, a veces los abuelos, a veces los mismos papás. Pero ya les digo, nosotros no tenemos miedo de eso, pero estas cosas hay que decirlas y el hermano las transmitió a todos porque todos en Colombia deben enseñarle eso a la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, si el hombre pecare contra el hombre, no lo puedo juzgar yo. Si el hombre pecare contra el hombre, lo juzga el juez. Si pecare contra Dios, entonces ellos decían, ¿quién rogará por él? Entonces, hay un texto que quiero que miremos, y es, por ejemplo, cómo una persona, la naturaleza del pecado contra el prójimo, cómo la Biblia enseña esto. Vea, cuando una persona peca contra un creyente, ¿cómo sería un pecado contra un creyente? Pecar contra ese creyente. ¿Cuál es la connotación que la Biblia le da a eso? ¿Cómo se llama? Vamos a decir que este engañó al otro y tal cosa, o que aquel tal, ya sea inmoralidad, deshonestidad, cualquier cosa de estas. Dice, ¿cómo la Biblia llama eso? Destruir el templo de Dios. El templo de Dios, el cual sois vosotros. Y entonces alguien dijera, hombre, no, pero es que con las muchachas de la iglesia no se puede, me voy a conseguir una inconversa. ¿Cómo lo llama la Biblia? Que algún creyente dijera, hombre, no, es que la muchacha de la iglesia, eso se forma un escándalo ahí, vamos a conseguir una inconversa. Allá ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo? La Biblia dice, el que se une ¿con qué? A la persona creyente lo llama templo de Dios. Al no creyente, sí, dice ramera. Bueno, entonces, esa es la visión que uno tiene que tener para la santidad, porque va a ser lo malo, porque lo va a hacer. Entonces, mire, vamos a hablar de unos pecadillos. Pecadillos. Pecados no de muerte, pecados, bueno. Pecado contra la conciencia del otro, la conciencia del otro. Se debe tener presente que la conciencia del otro es de acuerdo a lo que el otro cree, al punto de vista del otro. Y lo que el otro o el punto de vista del otro puede estar influido por sus costumbres, cultura o de cómo ve las cosas. Ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si le preguntáramos a cada persona aquí, cada persona, sobre qué es lo bueno, ¿qué es lo bueno para usted? ¿Qué es lo bueno para usted? ¿Qué es lo bueno para usted?
¿Qué es lo bueno? Para una persona peluquearse muy bajito sería malo, ¿cierto? Ustedes han visto que ahora ya la gente está acostumbrando a ver a la gente peluqueada bien bajito, pero hace unos días era pecado, ¿cierto? Entonces, son conceptos. ¿Qué le hiciéramos a uno que no tiene nada de pelo? Nada, nada. Y se pone a predicar aquí. Y ese hermano sin pelo que ya se quitó el pelo. Entonces hay cosas que son pecados contra las maneras. Pecamos contra las maneras de la gente pensar. Pecamos contra las maneras de la gente pensar. Aquel piensa que es de para arriba, el otro dice, no, es de para abajo. Y eso hay que tenerlo presente. Ciertas maneras en las personas las respetamos, aunque no estemos de acuerdo. ¿Qué es lo que ya es pecado en una persona? O sea, ya está la persona haciéndolo mal. Hay unos principios en la Biblia, principios. La desnudez. La gente no debe andar desnuda. No debe andar desnuda. ¿Por qué? Dios enseñó a vestir la gente. Él mismo lo vistió. Dios hizo un hombre y una mujer. Ya. ¿Cómo se vuelvan después? No es problema de Dios. Pero Él hizo un hombre y una mujer. Y la Biblia enseña que hay una diferencia entre hombre y mujer. Hay una diferencia entre hombre y mujer, hay una diferencia. Usted va a los baños y usted encuentra que allí es de las mujeres porque es con el vestidito. ¿Cierto? Y si uno se mete ahí, estos días no miró a alguien bien así, se fue metiendo allá y lo iban a sacar. Lo iban a sacar, sino que se salió. Así que hay una diferencia. Hay una diferencia. Yo hasta ahora no he visto baños públicos con otras cosas más. Entonces, ¿se visten las mujeres diferentes a los hombres? Si aquí el hombre fuera con falda, entonces la mujer se pondría otra cosa. Hay un país donde el hombre se pone falda. Pero aquí las mujeres se ponen falda y se ven muy elegantes con esa falda. ¿Cierto? Entonces, son detalles que nosotros debemos tener presente, que son así, son principios. Pero hay cosas que no son principios. No son principios, sino que son ideas, conceptos. Aquel dice que no, que... Yo, por ejemplo, oí que en un lugar lejos de acá, tenían una señal, y cuando un ladrillo, ¿no? Cuando la mujer llegaba ahí, entonces tenía que el vestido estar ahí al lado del ladrillo. Si estaba más arriba, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar a la iglesia, decían. Bueno. Entonces, cosas así, conceptos. Entonces algunos dicen, bueno, no, porque casi siempre que se piensa en santidad, yo me voy a demorar un momentico.
Casi siempre que se piensa en santidad se piensa en las hermanas. Y el vestido de las hermanas. El vestido de las hermanas. Ah, y en los hombres no. ¿Quiénes son los que piensan? Las mujeres rara vez piensan, o sí piensan. Habría que preguntarle a una de ellas qué piensan ellas de los varones. ¿Cómo los miran y qué les miran? Yo creo que también miran, ¿cierto? ¿También miran ustedes? Sí. Confiésenlo ahora. Bueno, ¿también miran y también piensan? ¿Sí? ¿Piensan? Ah, bueno. Entonces, vea usted que el asunto es mucho más allá de ponerse una ropa, sino que la santidad está ligada también a lo que pensamos. Entonces la Biblia dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Mire, yo les digo francamente, a mí me gusta ver y yo casi no me fijo. A veces me dicen, me preguntan a mí, pastor, ¿usted no se dio cuenta que la hermana fulana venía con un vestido cortico? No, no me di cuenta. Porque yo casi no me fijo en eso. Pero les digo esto, la persona tiene que tener es limpio pensamiento. Limpio pensamiento. Porque si no, yo les digo, las mujeres se ven hermosas con esa ropa. Pero ¿usted cree que porque la hermana tiene un vestido, el hombre no piensa? Ah, no, es que ella viene tapada, yo no pienso. ¿Qué dice usted? Piensa. Y a veces se ponen unas faldas parecidas al pantalón. Unas faldas apretadas parecidas al pantalón. La diferencia sería que no tiene mangas. Entonces vea, vivir en santidad involucra mucho más allá de la forma como nosotros nos debemos vestir. Nos debemos vestir porque no debemos de dar ocasión. Si usted se viste bien, el problema no es suyo, es del otro que pensó. Pero si no se viste bien y da ocasión, usted está andando mal. Pero a los hermanos también hay que amonestarlos para que no piensen. Sí, porque no es solamente que no se ponga, sino que no piense. Mantenga su pensamiento limpio. Mire a ese hermano, a esa hermana como templo de Dios. ¿Cómo voy a destruir el templo de Dios? La Biblia dice, el que destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. Todo esto nos ayuda, hermanos, para que nosotros corrijamos cosas y vivamos en santidad. Y vivamos realmente, porque es que vea, el cuerpo, hay un versículo en Romanos 8:11 creo que es, miremoslo a ver qué es. Viene hablando del cuerpo. Vea. Verso 10 y 11. Miremoslo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué quiere decir eso?
muerto a causa del pecado, que no puede escapar. ¿Sí? No puede escapar de pensar. No puede escapar de que le pase el pensamiento. O sea, la persona dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Usted anda con un cuerpo, que ese cuerpo no le exija. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está muerto. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vea. Mora en vosotros, mora. No que usted lo siente por ratos, sino que mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir vivificar? Aquí en este contexto, vivificará vuestros cuerpos mortales. Darle vida, vea. Nuestro cuerpo también tiene una promesa. Nuestro cuerpo también tiene una promesa. Tiene una promesa. El cuerpo no es para hacer con él lo que uno quiere. Y Dios, ¿cree usted que esto de vivificar el cuerpo cuánto abarca? ¿Cuánto abarca? Algunos piensan, dicen, no, el día de la resurrección va a vivificar el cuerpo. ¿Usted no cree que Dios le puede guardar de una enfermedad? ¿No cree que Dios le puede sanar una enfermedad? ¿No cree que le puede alargar los años de vida? Vivificará. Además, le permite presentarse delante de Dios. Presentarse, porque dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Cuando una persona se presenta, vea, porque por ejemplo, hasta en un ayuno, una persona que dice, voy a tener este día, estos días, tal, aquí le presento. Pero qué tal personas que uno conoció, por ejemplo, que ayunar 3 días y cuando termina el ayuno se vuelan con el novio. Entonces, ¿qué estaba presentando? No, presentar es decir, aquí está, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que vienen las tentaciones, vienen las cosas, vienen las tentaciones y todo lo rechazamos. Amén. Amén. ¿Se dieron cuenta que no es solamente vestir largo? Hay otra cosa más que es la mente. Pero recuerde, los pecados involuntarios, hay pecados involuntarios que usted no los premeditó. Pero ya cuando usted comienza, y una, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿qué se va volviendo ahí? Ya. Entonces viene la intención. Y cuando nace la intención, ya la persona está cautivo. Ya está cautivo del pecado. Y esa intención lo lleva a la acción. Y después viene la vergüenza.
Lo primero que se siente es vergüenza. Entonces la persona dice, no, qué vergüenza, yo no vuelvo a la iglesia más. Entonces ya otra cosa más, que ya no vuelve. Entonces ahora ya no puede oír la palabra. Y entonces ahora se va menguando más la fe. ¿Qué le espera? La muerte. Gloria a Dios. Para finalizar, quiero decirles otro pecadillo. Otro pecadillo que también lo puede llevar a la cárcel. Sí, en la cárcel se puede arrepentir y allá hay predicación y allá se puede convertir y allá se puede reconciliar y hasta va al cielo, pero tiene que ir a la cárcel. El pecadillo este de recoger dinero de la gente por ahí. Que a veces una persona dice, yo voy a fundar un grupo y voy a recoger plata de este y tal, o metamos a este grupo y el uno tiene que llevar al otro y el otro al otro y el otro al otro y le ofrecen 5 millones y le dice, no, es que le damos 40 o 20 millones dentro de 2 meses, 3 meses. Y veten esa gente allá. Y me tocó darle un consejo a una hermana de allí de Bello, una iglesia donde ella inocentemente, porque es que no hay mala intención en ese caso, pero ahí es ignorancia. Y entonces la hermana llevó a una señora, dijo, yo puedo contar que usted tiene que traer 2, o tiene que traer 3, no sé qué. Y entonces llevó a una señora por ahí y esa señora perdió 11 millones allá. Y después la señora le dijo, bueno, a mí me paga mi plata, porque usted es la que me llevó. La hermana pensionadita y todo, a ir a sacar un préstamo en el banco para pagar los 11 millones y quedarse pagándolos allá. Porque la señora era inconversa. Hermano, nadie anda buscándolo a usted para darle plata. Grábese eso aquí, grábeselo. Cuando a usted lo llamen de un banco de alguna parte, necesitan su plata. Póngase de pie y vamos a orar. Que Dios nos guarde.